¿Cómo están, señores? Bienvenidos una vez más a Experiencias con Gabo Chavarría, su podcast favorito, este podcast donde conocemos a personas interesantísimas de todos los rubros. ¡No! Hoy se acaba Experiencias con Gabo Chavarría. El episodio de hoy, el que están viendo ahora, es el último episodio de la temporada 2022 de Experiencias con Gabo Chavarría. Ha sido una locura, ha sido un año lleno de invitados muy especiales, muy interesantes que han venido aquí a contar sus historias. Y qué manera de cerrar, acompañado de la persona que lo vio nacer este proyecto, de la persona que estuvo ahí en un primer inicio. Primero voy a introducirlo a él, pero dando estas breves palabras. Este episodio es en memoria de, está dedicado a nuestro abuelo. Ya obviamente sabrán que el que me acompaña es mi hermano, y enseguida le doy paso, pero el día de hoy vamos a hacer memoria a mi abuelo, Clive Herrera Ríos. Quiero mencionarles que más o menos por ahí de febrero, mi abuelo había visto algunos episodios del podcast al inicio y le había gustado mucho y me pidió a mí la entrevista. Yo le dije, claro que sí, papi, la coordinamos de aquí la siguiente semana. Mi abuelo me dijo, bárbaro, empezó a prepararse. Una semana después se enferma, se pone peor y 2 semanas después fallece. Así a veces son las cosas, así es la vida, pero Dios nos puso aquí por algo, a mi hermano y a mí, y el día de hoy vamos a rendir homenaje a él, contando sus historias. Trajimos muchas cosas que son en esencia él, que no pierden esa esencia que él alguna vez dejó, y por eso el día de hoy hacemos este muy especial episodio para nosotros, porque lo conocimos en vida y hubiese sido muy bonito que haya estado y haya dejado esa chispa como todos los invitados en el episodio. Sin embargo, para eso estamos nosotros, porque somos sus nietos y obviamente queremos a nuestros abuelos. Así que el día de hoy vamos a hablar de nuestro abuelo. Pero primero introduzco a crack mundial, filósofo de la vida, arquitecto, magíster, diplomante, bueno, ya diplomado en varias cosas, un montón de ya. Voy a dejar así el episodio diciendo sus títulos y ya terminamos a la media hora de una vez. Pero sobre todo, mi hermano, el Pechi. Hola, Pechi, ¿qué dices? Hola, Gabri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí encantado de estar aquí otra vez. Ya es la tercera vez. Bueno, tienes razón, yo lo abrí. También estoy por ahí al medio por tu cumpleaños y ahora es un honor poder cerrarlo y cerrar esta primera temporada que estás sacando, la temporada 2022, con tan interesante recorrido que ya veremos después, pero como dices hoy, en realidad aquí tendría que estar nuestro abuelo Clive, papi llamado por nosotros por lo que es nuestro abuelo. Claro. Y bueno, que tiene una vida sumamente interesante y como bien lo dijiste, él se estaba preparando para este momento, ¿no? Es así que tal vez puedas empezar con la pregunta de rigor, ya que yo aquí soy el que está llenando el espacio. Claro que sí, igualmente como dice Pedro, bueno, Pechi yo le digo, vamos a hablar de, sobre todo el recorrido del podcast. Él me va a dar sus opiniones, como él lo abrió. Quisiera que también él diera esa parte de cierre, esa parte pequeña. Obviamente lo vamos a dedicar el episodio hoy, como les había dicho a nuestro abuelo, pero vamos a hablar igualmente de ello. Y algo antes de que haga la primera pregunta de rigor, la que ha caracterizado al podcast Experiencias con Gabo Chavarría, quiero decirles que en el programa nunca hemos leído una descripción, un resumen de vida de la persona, porque yo considero que la persona está ahí para presentarse. Tiene ese gatillo tan bonito que cuando uno habla y decide qué decir, no tiene que una carta de presentación, directamente lo dice. Pero en este caso no es posible, pero algo que de hecho me llegó muchísimo cuando él falleció, era que mis tíos me habían dicho, estaba preparándose para la entrevista y ya había preparado un resumen de quién era él. Me partió el alma, pero lo vamos a leer el día de hoy, lo tiene Pedro. Así que, Pechi, ¿quién fue, en este caso, el doctor Clive Hugo Herrera Ríos? Bueno, Bueno, como estoy en la entrevista. Bueno, Gabo, el doctor Clive Hugo Herrera Ríos nació en Quinzamolle, lo que ahora es la esquina, el cruce entre Olañeta y el destacamento 111 del año 1934. Fue dactilógrafo, taquígrafo,
por la Aurora Rosels, doctor en medicina y cirugía por la USFX, la querida San Pancho. También donde cursó estudios de inglés y francés. Hizo su especialidad en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Fue el único boliviano miembro de la Sociedad Mundial de la CICOT y de la Sociedad de Traumatología Británica. O sea que ya no tenemos un representante boliviano en ambas instituciones. Detalle para los traumatólogos. Claro, que se animen de una vez. De una vez, ya se están animando, tienen que animarse, por favor. Después, también es el primer especialista en Sucre en traumatología y trabajó para la Caja Nacional de Salud del Hospital Santa Bárbara, este último 42 años de forma gratuita. Es fundador, director del primer consultorio de la Caja de Choferes, primer especialista ex catedrático de traumatología y en tecnología médica, fundador y cirujano del Centro de Niños Lisiados en La Paz, presidente del Club Junín, el Club de sus Amores, aunque siempre está en horas bajas, pero es el Club de sus Amores. Y egresado de artes plásticas como tallador, es músico, tocador de charango, fue músico, tocador de charango, calificado como concertista por la Sociedad Boliviana de Charango, tiene grabaciones inéditas en disco, también en Spotify, y es director cirujano o fue director cirujano de la clínica del accidentado. Como ven, mucho es porque, aún cuesta. Claro, sí. Ha pasado ya algunos meses, pero cuesta todavía pensar que fue más que es. Pero ya, cosas de la vida. Claro, exacto. El tiempo pasa tan rápido y algo que quiero destacar es que evidentemente lo tienen ahí enfrente del sí. Pechi. Trajimos una foto suya y de hecho, muy curiosamente, fue la foto que lo acompañó en su ataúd al momento del velorio. Y pienso que es importante traer cosas de él. Hemos traído cosas que lo identifican porque uno deja la esencia en las cosas que hace. Estos micrófonos, los audífonos, tienen mi esencia, la esencia de cada uno de los invitados. Y aunque sean teorías discutidas, algo tiene que ver que con las cosas que utilicemos dejamos una cierta esencia. Por eso mismo lo hemos traído a él. Estoy seguro que nos acompaña o nos acompañará viendo este episodio con seguridad, que nos ve en algún momento. Y eso nos motiva a que el día de hoy contemos esas historias tan interesantes que nos quedamos horas escuchándolo sobre la vida en quien fue Clive Hugo Herrera Ríos, partiendo siempre desde la medicina, partiendo siempre desde un profesional increíble, a veces con sus actitudes, con su carácter. La gente lo conocía, era bastante estricto en la universidad, docente muchísimos años, fue director de la carrera de medicina, con unas normas muy interesantes en esa época, muy estricto como siempre. Sí. Le ocurrió, me acuerdo que nos contaba siempre que se le ocurrió la locura de llamar asistencia a los docentes. O sea, ¿qué le pasa? Se le ocurrió que los docentes tenían que ir a trabajar en todo momento, según su contrato, ¿no? Una idea revolucionaria. Nada que ver, ¿no? Pero sí. Él implementó, nos comentó siempre que implementó las famosas listas, ¿no? Las listas para firmar. Ahora, si ustedes van, los que sean universitarios y los que hayan sido universitarios se deben acordar que el docente llegaba, se acercaba a una mesa, firmaba una hoja y se iba. Nuestro abuelo empezó con eso, actividad que le permitió ser no reelecto nunca más y tener el honor de ser uno de los candidatos que tuvo su propio muñequito quemado en la facultad donde era postulante a decano. Y ojo que esta medida se implementó después a todas las demás carreras. Es la medida que se hace ahora. Y una buena medida, evidentemente, para ver si los docentes van o no. Pero como dice el Pechi, y él nos comentaba, esto hizo que saliendo de las clases y todo, encuentren muñecos con su rostro ahí pegados a los postes, quemados, insultos, amenazas, su coche que los rayaban. Era una locura, pero fue por el bien, creo yo, fue por el bien de la universidad, a quien, por cierto, él ha dedicado gran parte de su vida, y muchas de las canciones que él ha compuesto, y por supuesto que vamos a hablar de ello, ha sido en honor a la universidad. Uh-huh. Sin embargo, para empezar, y quisiera que también para agarrarlos a ustedes en ese gancho de que puedan poner atención, para todas las personas que viven en la ciudad de Sucre, estoy seguro que van a reconocer un auto. Estoy seguro que va a volver a su memoria, y mientras el Pechi lo saca, va a volver a su memoria todas esas personas que tendrán, no sé, entre 40, 50 años, incluso 30. Si obviamente recuerdan su infancia, habrán visto un auto.
Y es el auto que presentamos aquí a continuación. Un poquito más atrás lo vamos a llevar. O si no, ahí. Obviamente no lo trajimos aquí. Está en el garaje de mi abuela, pero es ese. Un Ford Mustang edición Cobra o edición limitada que mi abuelo, y ahora vamos a proceder a la historia de la compra que fue terrible, una pesadilla para mi abuela específicamente, que mi abuelo se paseaba en este coche. Un coche por el tiempo en el que lo compró, si no me equivoco los 70s era pues carísimo con ganas, no las pechiruchadas de Ford Mustang hoy en día que quién sabe $25,000, $30,000. Este auto de aquí en sus tiempos $100,000. Costó una casa, literalmente. También mi abuelo tenía unas cosas ahí, unos gustos. Él coleccionó este tipo de coches, coleccionaba coches antiguos, pero es una historia terrible. A ver si le empiezas, Feche. Sí. Bueno, pues continuando con lo de los gustos, también algunos que también se acuerden, tal vez se acordarán de una Dodge, una vagoneta Dodge verde, de este modelo más militar, que también es un auto que coleccionaba nuestro abuelo. Pero la historia del Mustang es muy graciosa. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando estaban ya aquí en Sucre, mi abuelo, pues, con mi abuela tenían la intención de comprarse una casa. Que era su intención, querer comprarse una casa, querer tener algo ahí que mostrar, o sea, dónde vivir. Y mi abuela tenía la ilusión de que fuera lo más cerca a la plaza posible. Entonces, como que la idea era que se comprase una casa de la primera cuadra de la plaza. O sea, era a la primera cuadra. Estaba ahícito. Entonces, tenían el dinero, pero ¿no sabes por qué? Mi abuelo vio este modelo y gastó el dinero de esa casa en el Mustang. Terrible. Lo hizo traer desde Europa en barco. Es terrible. O sea, no, y además era una historia así, me acuerdo. Creo que sí era Europa, ¿no? No me acuerdo bien el país, sí, o era Estados Unidos. De todas maneras, la historia fue que él, sí, llegó en barco, me acuerdo. Me acuerdo que nos comentaba esto. No sé muy bien el país, pero él se encontraba terminando de hacer una maestría, justamente como leímos, sobre su carrera, ¿no? Él es traumatólogo, bueno, fue traumatólogo, ortopedista de especialidad. Entonces él se encontraba en Gran Bretaña y decidió dar unos viajes por Europa, y en una de esas encontró en una feria este modelo que había llegado en edición limitada. Y le dijeron, tiene este costo. Ya había hablado con su esposa, mi abuela, que le habían coordinado que la casa, que sería aquí a la primera cuadra de la plaza, etc. Y evidentemente mi abuelo ya tenía todo preparado hasta que vio este coche. Y con una buena oferta, dice él, no, imposible. Y después me enteré que era por ahí de los $100,000. Imposible. Y por ese tiempo, o sea, estamos hablando de plata dura. Y por una buena oferta, dijo él, se lo compró. Sin pensarlo, ese mismo cacho, tan Mustang. Y bueno, como se decía antes, ¿no? El cheque, lo clásico, y el Mustang. Llegó en barco porque mi abuela preguntándose, ¿qué vamos a hacer de la casa? ¿Uno la compras? Y llega de la nada del auto, ¿no? El primer modelo de este auto, Cobra, sí, aquí en la ciudad. Y cabe resaltar, evidentemente, que este tipo de autos son coches deportivos, ¿no? O sea, son para carreras. Entonces, esto lo llevó a él a que sea muy cotizado por personas en el mundo de la carrera. Uh-huh. Habrán conocido a algún señor llamado Oscar Crespo. Bueno, Oscar Crespo, amigo de mi abuelo, varias veces, en varias ocasiones, charló con él con las intenciones de a ver cuándo participas en el circuito. Y él estaba en el medio de los corredores sin siquiera ser corredor, simplemente por tener el coche. Uh-huh. Igualmente, esto lo llevó a recibir muchas ofertas de otros corredores a nivel nacional. Y otro de los grandes problemas fue el de la gasolina. Sí. Dale una explicación. Sí, porque la cuestión es que era gasolina muy especial, de un alto octanaje que no existía todavía en Bolivia. O sea, la gasolina que usaba este coche no era una gasolina cualquiera, no se podía conseguir en las distintas
gasolineras de ese momento. Entonces, nuestro abuelo lo que hacía era agarraba y se iba al aeropuerto para conseguir gasolina de avión. Con gasolina de avión, porque era en ese entonces la del octanaje parecido a la del coche, así cargaba el coche. Entonces, cada vez que se veía que se estaba con la gasolina, iba con su bidón hasta el ex aeropuerto, cargaba la gasolina en el bidón y volvía. Te había hecho ya un trato. O sea que la gasolina costaba muchísimo más que lo usual, porque era una gasolina específica para aviones. Sí, y además la historia va con relación a que específicamente tuvo que hacer un trato para que le vendan a él gasolina de avión, ¿no? Que era para los aviones. No se puede vender así, por así, la gasolina de avión para cualquier coche, porque claro, es muy raro. O sea, imagínense, tienes un coche y tienes que cargarlo con gasolina de avión. Claro. Y me acuerdo que él nos comentaba que tenía de estos amigos corredores y le decían, ¿dónde lo vas a correr? Sí, en Sucre, o sea, y obviamente él se lo compró, yo creo que para modelar, para simplemente para mostrarlo. Sí. Y él alguna vez lo corrió a las afueras de la ciudad, lo que ahora sería, si no me equivoco, Asari, esas rectas, o si no, por la Hastambo. Y nos comentaba que la velocidad que llegaba por ese entonces era 200 kilómetros por hora fácil. Sí, es que tiene un motor de 5000. Más que una camioneta. Sí, yo me acuerdo que cuando me compré mi coche, papi me preguntó, ¿y cuánto es tu motor? 1200. Me miró así y me dijo, de juguete, el mío es de 5000. Terrible. Y claro, o sea, 5000, ¿qué es eso? Es un camión, digamos. Es un avión, una avioneta pequeña. Obviamente. Y él lo paseaba, bueno, lo paseó días antes de que fallezca y todo. Sí, porque lo utilizaba mucho, lo sacaba siempre. A veces ahora lo saca mi tío Clive, y está en casa de mi abuela. Y obviamente se ve bárbaro, lo ha cuidado muy bien. Lo ha quedado muy bien, incluso este coche, por ejemplo, por el tema que les decíamos de lo del director de carrera y todo, le llegaron rayonazos, de todo. Él aún así lo cuidaba muy bien, lo ponía muy, digamos así, al 100 siempre, y obviamente fue parte de su vida. Por eso también trajimos esto, porque otra historia chistosa es que una de mis tías logró conseguir que encontrar el auto en versión original es casi imposible, es un auto de colección. Entonces está en los altos estándares de los clubes de colección de autos antiguos. Y encontrar más todavía una miniatura del auto, es decir, estamos hablando de encontrar un auto que sea específicamente el auto en grande, una miniatura, de por sí fue complicado, pero es exactamente el mismo, porque es Cobra 2 y es un Ford Mustang, y es muy elegante, muy bonito, tiene las mismas rayas, tiene absolutamente todo, ¿no? Claro, es que es igualito. Aparte, el modelo es muy significativo porque era uno de los chistes clásicos de nuestro abuelo, que él decía, ¿por qué Cobra 2? Porque yo cobro el doble. Nada que ver. Pero el papi también era muy aficionado a los coches en general, porque él de joven, bueno, aunque no lo mencionó aquí en su biografía, él era conductor de camión. Sí. Conducía camión con nuestro bisabuelo, que ya esos camiones antiguos, de hecho mantuvo el camión de nuestro bisabuelo, de su padre, hasta hace unos 10 años que lo debió vender. Era el modelo, la placa era la 001. Sí. AAB, algo así, no sé. Una de las primeras placas. Era un coche antiquísimo. Y era un coche tremendamente duro de conducir. Un camión, pero de esos camiones antes de toda la caja era mecánica. Y no existía la hidráulica. Entonces es uno de los camiones más duros que he visto. He tratado de mover cuando era más joven, pero era durísimo, era imposible. Sí, y además eso me hace recuerdo a que últimamente hemos estado para este tema de inspecciones y todo. Hemos estado tratando de conducir la Dodge, que igualmente es una muy conocida. Deben ver alguna vez, si alguna vez la sacamos nosotros o mi tío, es una Dodge verde bellísima, pero que igualmente no es hidráulica, no es así como que ahora das la vuelta y vuelve y todo tranquilo. Terrible, dura con ganas. Sí, es dura. Tremendamente difícil porque, claro, como ya siempre los autos tienen la dirección hidráulica, a veces das la vuelta y piensas que se va a dar, o sea, no lo piensas, como es mecánica. Entonces suelto yo el volante
Y no se da la vuelta, no vuelve. No vuelve me estoy yendo así, tengo que dar. Imagínate conducir eso como tú lo hiciste para una de las revisiones, en el centro de Sucre, con las curvitas. Sí, no. Fue una experiencia muy compleja, muy divertida, pero daba mucho miedo. Igualmente no, a mí incluso me dio miedo cuando lo llevamos a inspeccionar. Igualmente deben conocer un Toyota FJ. Sí. Bueno, ese es más moderno, ¿no? Un FJ, pero igualmente conducir ese tipo de coche en Sucre, en tales callecitas. Por eso yo digo que nosotros priorizamos coches pequeños, porque ¿para qué? O sea, ¿dónde vas a estacionar ese tipo de coches? Terrible. Y era difícil, sobre todo dar las vueltas, porque las motos están a tu derecha. Pero esa vagoneta, o sea, pesadílico. Me acuerdo que la metí al garaje, ¿no? Sí, entra faltando 5 centímetros. 5 centímetros, o sea, terrible, casi que raspando. Sí, pero es que nuestro abuelo conducía súper bien. O sea, como dice nuestra abuela, era realmente un conductor profesional. O sea, él sabía conducir. Y uno lo veía con ciertos coches tan antiguos o tan grandes y ni se mutaba. O sea, ya con la edad se le notaba que ya los reflejos no eran los mismos, pero los conducía con una facilidad única. O sea, para un coche así de difícil, se nota que ha conducido mucho, ¿no? Esa parte es interesante, esa historia es interesante porque también él era conductor mientras estudiaba. Sí. Alguna vez han comentado que él tenía examen de anatomía, entonces empezaba a estudiar en Camiri porque estaba entregando no sé cosas en Camiri, llegaba a Sucre para su examen, se volvía a ir a Sudañez. Claro, porque era la ubicación que le daba, en nuestro caso, a nuestro bisabuelo, ¿no? Su papá, que él también era camionero y le decía, pues me tienes que ayudar. Entonces había que transportar a veces trigo, quién sabe, llantas que transportaban antes, no era así tan fácil, eran de los pocos camiones que habían en Sucre. Entonces él, a la par de estudiar medicina, y no medicina hablamos de los 4 años, 5 años. No, 7. 7 años de medicina siendo camionero. O sea, a la par, ¿no? A la par. 7 años de estudio y después hay que sumarle el internado. O sea, que era un año entero y el campo. O sea, como 7, 8 años, creo. Es una locura, y siendo camionero. Y ahí, muy curiosamente, conoció a nuestro abuelo de parte paterna. Sí. No, nuestro abuelo paterno, Manuel Chavarría, que evidentemente igual era camionero en esa época. Sí, también conducía camión. Y yo rescato lo que decía el Pechi, que ellos conducían muy bien, porque me acuerdo, por lo menos del papi, que él conducía hace poco de haber fallecido, ¿no? Una semana antes de que se pusiese enfermo, estaba volviendo de su casa de campo, después de haber podado un árbol de cerca a 5 metros con su podadora eléctrica, y había venido en su FJ normal a los 88 años. 88 años conduciendo un FJ, que es un coche grande, con una cortadora de césped enorme, un árbol enorme. Y con fiebre, probablemente. Y con fiebre en esa época, probablemente. O sea, era un tipo muy fuerte, muy fuerte. Pero demostraba evidentemente que la fuerza está en la mente, ¿no? No tanto en el cuerpo. Él era traumatólogo y como que no se fue con algún problema físico, ¿no? Más él ya estaba enfermo antes de fallecer, así tal cual, creo que 1 semana, 2 semanas. Entonces demostró que era una persona sumamente fuerte. Y como una persona sumamente fuerte, fue esta decisión, la posibilidad que él tuvo de ampliar los horizontes de Sucre. Hay una publicación en Correo del Sur, si no me equivoco, hace un buen tiempo, que si la encuentro voy a pasar la foto, que dice que el primer traumatólogo especialista en ortopedia vuelve de Gran Bretaña, ¿no? Y era el único en la ciudad de Sucre, por eso le iba tan bien, tenía tanta clientela, porque además tenía su clínica, fundó su clínica aquí en la ciudad de Sucre, y además tenía otra clínica fundada en la ciudad de Potosí. Y esto también, haber venido de otro país, le causó unos problemas con el gobierno, de lo cual igual, ¿qué dices? ¿Hablamos ahora o después? Yo creo que para llegar a eso tendríamos que empezar por el principio, ¿no? Cuando no era traumatólogo, sino cuando conoció a nuestra abuela. Claro, sí. Sí. Porque es una historia muy interesante que, bueno, nos contó
nuestro abuelo, de que él cuando salió de la carrera, porque antes salía muy pocos doctores, de hecho su título está firmado por el presidente de la República. O sea, parece que en ese entonces te titulabas de médico, ibas a La Paz y de La Paz el presidente te lo firmaba, o sea, firmaba el rector y al lado el presidente de la República. Bueno, y entonces decidió, por la juventud me imagino, ir a Catavi. En Catavi, bueno, nuestra abuela, Blanca Velasco, es enfermera. Bueno, era enfermera ya retirada hace muchos años y ella ya vivía ahí en Catavi, trabajaba en las minas en siglo XX, ¿no? Sí, en siglo XX. Y él decidió ir ahí porque había puestos de trabajo en las minas y, bueno, él empezó a trabajar en la mina literalmente, o sea, dentro de la mina. Parece que en la montaña, dentro de la mina, en el segundo nivel o algo así, hay una posta de médicos. Y nos contaba que ahí fue su primer trabajo. Sí, y justamente porque nadie lo quería, porque era un trabajo que nadie lo quería, era justamente, quiero que se imaginen, la mina, ¿no? La mina como tal la conocemos, la montaña, digámoslo así. Ustedes entran, hay rieles donde pasa el mineral, ¿no? Y más abajo, obviamente, tienen una sede, un lugar donde se quedan ellos a veces a descansar, a firmar planillas incluso, porque no es afuera. Y ahí había una posta. Ahí, en medio, o sea, era un calor terrible, pero ahí estaba la posta y justamente ahí conoció a nuestra abuela. Sí, porque él mandaba, el primer punto es la posta, ¿no? Llega a la posta y de ahí mandas a los que se han herido. En las minas hay muchos que se hacen, se rompen huesos, hay caídas, hay explosiones, hay que hacer curaciones, hay que recomponer. Nuestro abuelo vio muchísimas manos que no tenían que terminar como manos, pero volvieron a ser manos cuando... Entonces, él mandaba mucho a traumatología, mandaba mucho a traumato, ya estaba como que conectándose con esa su especialidad, y en traumato había una enfermera que recibía a los pacientes de un tal doctor Clive. Entonces, ahí se creó el nexo, ¿no? Un poco como que nunca nos han contado el detalle, pero como que ahí mi abuelo llevando a los pacientes estuvo ahí echando el ojo. Estoy echando el ojo. ¿A quién, no? No, ¿a quién sería, no? Sí. Pero bueno, después de eso, de médico de la mina pudo salir, porque ya con un tiempo llegó, fue a siglo XX y ya empezó sus andanzas, ¿no? Se casó, empezó una familia y ahí fue cuando lo mandaron, no lo mandaron, sino que se abrió la oportunidad de ir o a Reino Unido o a la Unión Soviética. Sí, bien que... Y optó por el Reino Unido. Qué bien. Qué bien. Y obviamente tiene que ver con la relación que él también tuvo con el mismo país, ¿no? Porque lo recordó hasta el último. Él estaba muy encariñado con el Reino Unido porque se quedó mucho tiempo. Y si te parece, Pechi, hablamos de esto en específico, empezando de su especialidad en el Reino Unido, ahora que volvamos de esta pausa. Claro, perfecto. Dale, enseguida volvemos, señores, Experiencias con Gabo Chavarría. Este único episodio en toda la serie En Memoria de... Encuentra esta y muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Volvemos, señores, Experiencias con Gabo Chavarría. Por supuesto que es su podcast favorito, que está acabando en el episodio de hoy. Cada vez queda menos tiempo para que vean un episodio este año. Bueno, no sé, este episodio es un episodio muy especial, por ello se siente cada vez más emocionante. Y estábamos hablando de que nuestro abuelo era médico y como médico tuvo la decisión de irse a Gran Bretaña. Y lo que les muestra el Pechi, son justamente revistas de las sociedades en las cuales él, como médico traumatólogo, fue
el único boliviano inscrito a nivel internacional entre todos los médicos que estaban ahí. Hay una historia, si no me equivoco, y que al final nos la contó hace mucho tiempo ya que era que él alguna vez había tenido la oportunidad de comer con la reina. Ah, sí, ¿no? sí. Con la sí, ya, sí. Bueno, ya difunta reina Isabel, pero que él tuvo la oportunidad de comer con ella, ¿no? Sí, sí, que eso fue ya cuando estaba allí, justo como era miembro de la Real Academia Británica de Ortopedistas y Traumatólogos. Parece que estuvo justo en el tiempo de una cena con la reina. Y se sentó junto a la reina, al lado de no sé qué familiar de la reina, la princesa algo. No me acuerdo. Pero que la reina estaba justo frente a él. O sea, allá lejos en la mesa, pero estaba la reina en ese mismo cuarto. Y claro, obviamente seguro le saludaron todos, Benia, todo eso. Entonces, lo más probable es que cuando hayan dicho Bolivia haya pensado en un país africano la reina. En un país africano. Sí. Sí, porque es curioso, porque mi abuelo nos contó que gracias a su experiencia ahí vivió 3 cosas. Primero, que el inglés se habla muy diferente en cada país. O sea que realmente lo que aprendió de inglés aquí en la universidad no le sirvió de mucho. O sea, no en cada país, sino en cada sector de Gran Bretaña. Los escoceses, los galeses, inclusive los mismos ingleses hablan dependiendo de qué zona, ¿no? Segundo, que pudo vivir el Mundial de 1966, porque justo fue en esa época. Llegó para 1965, si no me equivoco, 64 a Gran Bretaña y se quedó el Mundial más y regresó el 67 o el 68, si no me equivoco. Y que en muchos planos de Inglaterra no existe Bolivia. En los planos antiguos de Gran Bretaña, más o menos del siglo XIX, Bolivia no existe. No está su nombre. O sea, aparece el terreno marcado, pero no está Bolivia. Y esto por una curiosa anécdota que siempre nos contaba, Sí, que era la de Melgarejo. El ex dictador presidente Melgarejo, que entró de golpe de Estado, pero todos los presidentes desde entonces en el siglo XIX entraban por golpe de Estado, así que el presidente tenía una reunión con los ministros de Exterior que estaban en Bolivia, en Sucre en ese entonces. Y él era un hombre de gustos sencillos. Le encantaba la chicha, y le encantaba la chicha en unos vasos descomunales y en cantidades descomunales. Entonces los invitó, se sirvió una chicha y les sirvió chicha. Y muchos no quisieron. Entonces el Melgarejo decidió, bueno, ¿qué quieren tomar? Y algunos dijeron vino, otros té, así. Entonces dijo, bueno, pero van a tomar la misma cantidad que toma Melgarejo. Así, creo que hablaba de tercera persona consigo mismo, no se sabe mucho. Entonces agarró, puso su tremendo vaso y el inglés, el de Gran Bretaña, se levantó indignado y le dijo que no podía hacer eso, era abuso de autoridad. Entonces Melgarejo lo miró, lo hizo arrestar, lo hizo poner en ropa interior, creo, lo puso en un burro, dado la vuelta y lo sacó de la ciudad, caminando en el burro. Eso él reclamó a Gran Bretaña y la reina de ese entonces, que creo que era la reina Victoria, agarró y tachó el nombre de Bolivia del mapa, sacó a su ministro de Relaciones Exteriores de ahí y dijo que mientras estuviera Melgarejo y desde ese entonces, mientras ella viviera, Bolivia no tendría nombre. Y él pudo corroborarlo. Vio muchos mapas sin nombre. Qué locura, ¿no? Qué locura. Era una historia que siempre nos contaba. Y me acuerdo, porque te cuesta pensar, evidentemente, que por las decisiones así de un presidente pasan este tipo de cosas, pero me acuerdo que él nos la contaba y como que esas experiencias en Gran Bretaña le sirvieron de mucha ayuda, sobre todo para su especialización. Les decía de las revistas, porque a él le llegaron, hasta que falleció, cada una de las ediciones. O sea, hay una cantidad impresionante de revistas así, de puros artículos científicos, pero indexados, o sea, en una revista que esta es de un gran alto nivel. Y obviamente, él varias veces ha sido publicado ahí y varias veces ha tenido la fortuna de compartir conocimientos con sus colegas que eran de ahí, que a veces llegaban a la ciudad.
y podían compartir con él, salían, etcétera, porque él, digamos, más allá de ir a profesionalizarse, porque estuvo un buen tiempo, no hablamos de los másteres como ahora, ¿no? Un año o algo así, él estuvo cerca de 5 años, 6 años. Para esa época que les decía, que después se dio un viaje, compró el Mustang y vino para los 70s con él. Fue así, literalmente. Sí. Sí, fue una época muy interesante donde aprendió mucho. Él siempre cuenta que cuando llegó a Londres, fue al Ministerio de Exteriores y había un montón de hindúes, un montón de pakistaníes, un montón de africanos, de egipcios, sudaneses, ganeses, todas las viejas colonias, ¿no? Y él era el 101 boliviano ahí, en ese momento. Después ya conoció a otros, ¿no? Pero muy poco boliviano. Entonces él contaba que le dijeron, bueno, usted va a ir a Sheffield. Entonces él dice, Sheffield, ¿dónde es eso? Porque él soñaba con estudiar en Londres. Claro. Y lo mandaron al hospital de Sheffield. Y él se sintió un poco cabizbajo porque él había aplicado para traumatología, justamente. Y había llevado cartas de recomendación de sus jefes. Nuestra abuela le había ayudado a conseguir algunas que otras recomendaciones. Tenía jefes que habían estudiado en Italia, en Francia, creo que unos pares en Estados Unidos. Entonces él pensó que le iban a mandar a Londres a un hospital de referencia. Pero lo mandaron a Sheffield. Cuando llegó a Sheffield, descubrió que estaba a órdenes del primer miembro de la Academia Británica de Traumatología y Ortopedia. Y siempre cuenta que su primer paciente entró y le dijo, y no entendió nada. Ah, caramba. Sí, exacto. En quechua. Ya. Entonces, asustado, le dijo, wait a minute, please. Se levantó, fue a la oficina del director, le tocó la puerta y le dijo, doctor, no entiendo nada, ayúdeme. Y el doctor se partió de risa y le mandó una enfermera. Porque claro, parece que en Sheffield hablan, o sea, el acento inglés es complicado. El acento británico es muy como si tuvieran algo en la boca. Pues parece que el de Sheffield es todavía como si tuvieran algo en la boca, el doble. O sea, no se entiende nada, balbucean el inglés. Pero en base a eso mejoró mucho su inglés y decidió dar los exámenes tanto para la Academia Británica, que es me parece, The Bone and Joint Journal, que le enviaron esto y también por internet le enviaban siempre sus recomendaciones, y después también, aprovechando que ya era parte de la Academia Británica, decidió entrar a la International Orthopedics, que era la Academia Mundial de ortopedistas y traumatólogos, siendo el único miembro del número. Siempre nos pedía que buscáramos a veces y ahí decía, soy el único. Para corroborar, le gustaba ver esa parte, porque claro, para entrar a esto tienes que dar un examen en inglés, no puede ser en otro idioma. Entonces él agarró, estudió, dio el examen, aprobó y fue miembro de la Real Academia Británica y de todo eso. Una vida de locos. Una vida de locos en Inglaterra. También ahí pudo ver el mundial. Nos comentó que fue un partido de Brasil y otro de Portugal. Vio jugar a Pelé y vio jugar a Eusebio. Tremendo. Siempre lo decía, sí, vi jugar a Pelé, vi jugar a Eusebio. Sí, sí. A mí me decía Gabriel Batistuta. Ah, sí, sí. Justamente por el jugador, ¿no? Y me hace recuerdo lo que comentaba el Pechi con relación a, evidentemente, qué causó en positivo y en negativo esta vida en el exterior, porque volvió siendo un referente a nivel internacional en el tema de la medicina, muy reconocido. Y obviamente ayudó a muchas personas porque él siempre comentaba las técnicas que se aprendían aquí antes, que te digo, era casi la férula para todo, ¿no? Y en realidad hay una técnica especialista, por eso era especialista, para ayudar a este tipo de casos, y él la empezó a aplicar y como que ayudó a muchas personas. Por eso también su vocación de servicio de la Caja Nacional de Salud y el Santa Bárbara de 42 años gratis, que de por sí renunció a su sueldo y su indemnización. Claro, porque no le podían pagar. Y aparte porque era el único. Siempre cuenta que cuando llegó, todos los cirujanos generales lo miraron con desprecio. O sea, como que, ¿qué se cree que ha venido? Ponía siempre esa voz, ¿no? Ha venido de Inglaterra. A ver qué nos enseñará. Vamos a hacer pruebas, ¿no? Y le invitaban, así le comentaban. Hasta que pasó que no me acuerdo muy bien el apellido, pero era de aquí de Sucre, y era uno de estos con harta plata, se cayó del caballo y se rompió el fémur. Pero no solo se rompió, o sea, explotó su fémur. No sé cómo habrá caído, pero su cadera quedó hecha pedazos. Claro, el caballo debió caer en su encima. Prácticamente.
porque perdió el fémur y la cadera. Y el hombre estaba postrado en cama, no podía caminar ni con silla de ruedas, no, tenía que estar echado. Entonces ahí llegó uno de estos doctores que eran sus profesores y le dijeron, bueno, Clive, porque no le decían doctor porque eran sus profesores, digo, Clive, sí doctor, dígame, hay un caso que quiero que veas, por favor, acércate y quiero que lo revises. Entonces él fue, vio claramente que tenía la cadera rota y el fémur destrozado. O sea, el fémur tiene su conexión a la cadera. Yo no soy médico, pero algo sé. Pero algo sé por ósmosis de nuestros papás y de nuestros abuelos. Algo ha debido pasar. Entonces tiene aquí la parte del hueso, no sé cómo se llama, ya me corrigieron los doctores que conecta con la cadera. Bueno, se había roto y había explotado. Nos dijo eso. La cabeza del fémur estaba hecha de pedazos, no servía. Entonces él, en plena cirugía, frente a todos sus maestros que lo miraban así. A ver qué hace este. A ver qué hace, a ver qué ha aprendido. ¿Qué tanto es Reino Unido? Nosotros hemos aprendido aquí en Bolivia en cancha. Así que, ¿qué se cree él? Bueno, entonces él agarró y abrió frente a todos. Todos los doctores dicen que era a 1 metro, un cordoncito, y ahí todos los doctores mirando. Entonces vieron cómo él rompía el fémur, cortaba la cadera y dice que todos se asombraban, decían, está partiendo el fémur, está rompiendo el fémur. Y él sacó unas prótesis, porque antes aquí en Bolivia no se hacían prótesis. Se curaba y curaba deforme. Y si no servía, pues qué pena. Ni modo, pues, te curaban lo mejor que podían y a ver qué pasaba. Y a veces tenían que cortarte, lisiarte, no sé, quedabas lisiado. Entonces él introdujo las férulas, introdujo los repuestos, introdujo todo este mundo de la ortopedia. Entonces agarró, puso un tornillo en el fémur, puso la nueva cabeza de fémur sintética, puso otra parte de la cadera, unió, cerró. Todos quedaron impactados, dice. El más impactado fue el paciente, que cuando se despertó y después de unos meses de recuperación, caminaba con bastón. Pero era increíble, él era súper feliz porque, bueno, no caminaba bien como antes, pero pasó de estar 1 año y medio postrado en cama, sin poder levantarse por el dolor, inclusive echado le dolía, a poder caminar con bastón sin dolor. Le costaba, sí, porque no podía mover la pierna, pero podía caminar con bastón. Y nuestro abuelo siempre contaba, bueno, nos contó a último, se acordaba mucho de esa anécdota. Sí, me transporta a cómo hablaba él, cómo la contaba. Sí, se hacía gestos. Sí, él era igual muy bromista y claro, uno recuerda toda esa parte, ¿no? Y como que toda esa parte lo condujo a ser un gran profesional, muy reconocido a nivel nacional. Y el hecho de ser un gran profesional, y es que de esta parte teníamos pensado hablar porque es una parte que marcó su vida. Él siempre nos contaba esta anécdota y es importante que se las contemos. Y es que él estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel preso. Y bueno, aquí el Pechi es el que... Así es, esta historia es sumamente interesante. Lo que pasa es que en el tiempo de la minería, nuestro abuelo hizo algunos amigos muy interesantes, ¿no? Yo no me acuerdo bien los nombres, pero creo que tú los tienes más presentes. Claro, Federico Escobar. Y para los que conocen, Federico Escobar, pues bueno, en la época de la dictadura, en específico, bueno, a nuestro abuelo en la época de Banzer, pero ya de por sí era una época bastante grande en la cual Escobar y toda esta gente del siglo XX, donde él se encontraba trabajando justamente, pero digamos que era los más buscados, ¿no? En resumen. De la Guerra Fría, y sí. Este era su amigo porque era su paciente. Uh-huh. De paciente lo conoció y se hizo su amigo. Ahora, dependiendo realmente qué posición política él haya tenido o no, porque él cambió muchísimo acorde a era antes, cuando ya se hizo mayor, como normalmente sucede, cambió mucho de ideales, tenía amistades no muy estratégicas para esa época. Sí, ¿no? Sí, porque, bueno, cuando volvió, él se fue para los 60, pero bueno, no olvidemos que en Bolivia en esa época fue la época de las dictaduras. De hecho, sus amigos ingleses les decían el país de las 1001 revoluciones, porque, dato chistoso para el que no lo sabía, Bolivia tiene no solo el récord de producción de coca anual de algunos años, sino también tiene el récord de la mayor cantidad de dictadores. Como, bueno, eso es un tema muy, muy complicado. Pero en esta época
hubo como 10, 12 golpes de Estado, uno detrás de otro. Entonces por eso era muy complicado ser de ciertas posturas, ¿no? Nuestro abuelo cambió mucho después de volver de Inglaterra, su visión ya era otro tipo de pensamiento, ¿no? Pero cuando volvió, el hecho de ser tan conocido, de ser tan famoso y de seguir siendo buena persona y buen amigo con estas personas del pasado para no olvidarse de ellos porque les tenía mucho aprecio, porque uno al volver de Inglaterra podría pensar que cambió de amigos y se hizo amigos más de alto estándar. No, mi abuelo siempre tenía sus amigos clásicos y nunca los cambió. Pero bueno, con este punto se hizo vicepresidente, me parece, fundó esto de la Caja Nacional de Choferes y se hizo vicepresidente de la misma. Y en el momento que entró Banzer en la dictadura, a nuestro abuelo pues lo agarraron porque estaba haciendo una pesquisa de todos los miembros sindicales y amigos en base a las listas de las anteriores dictaduras, la dictadura de Obando, la dictadura de Barrientos, la dictadura de Torres, un montón de dictadores. Entonces, justo en esas listas salía nuestro abuelo. Y él lo cuenta como que un día estaba volviendo del trabajo, así con su ropa tal cual, su camisa, su corbata, su saco, su maletín. Llega cerca de su casa, que creo que todavía no vivían en la Baroa, sino vivían en la Olañeta, porque después se mudaron. Y dice que levantó la vista y vio frente a él un montón de militares. Miró hacia la izquierda, en el cruce, otro montón de militares. A la derecha, más militares. Detrás se dio la vuelta, más militares. Miró a los balcones de las casas y había militares armados. O sea, yo me lo imagino como algo tremendo. O sea, como estamos capturando, no sé, al terrorista número 1 del país, pero era un doctor. Entonces, dice que este grupo de militares, no sé cuántos habrán sido, pero lo cuenta así como si fueran varios, lo contaba así como si fueran varios. Llegó, se acercó. ¿Cómo está, doctor? Acompáñenos, por favor. Ni cómo decirles que no. Se lo llevaron. Llegó a la gobernación. Lo tuvieron ahí no sé cuántas horas sin explicarle nada. Y fueron llegando amigos suyos, colegas suyos, miembros de distintas partes de la sociedad, profesores, así. Los fueron llevando y a Chonchocoro. No les dijeron nada, no les explicaron nada, no avisaron a nada a nadie. Requisaron su maletín, le quitaron su carnet de identidad, le quitaron todo, después se los devolvieron y a Chonchocoro, todos a Chonchocoro. Desapareció. Nuestra abuela cuenta que un día no volvió a casa y ella supo por amigos suyos que se lo habían cargado y que encima le estaban buscando a ella para explicarle y que le pedían que fuera sola. Sospechoso. Claro, obviamente, ¿no? Nuestra abuela dice que agarró a todos sus hijos y fue con todos los niños y con un montón de madres, esposas también, con niños, todos así, una imagen de madres e hijos que claro no se los podían llevar los niños, sería muy cruel, pero bueno. Entonces, siguiendo con nuestro abuelo, él apareció, dice, en Chonchocoro, estuvo ahí. Dice que para cubrirse del frío les daban periódico, unas 5 frazadas de periódico y una sola frazada de estas buenas, pero para el piso, porque no había camas, dormían en el piso. La ponían en el piso y se cubrían con el periódico. Y mi abuelo, esto no lo contó él, pero lo contó mi abuela, dice que hizo muchos, fue el doctor general de Chonchocoro o sea, el doctor ad honorem, porque... Claro, y entre sus amigos los presos, digamos. Claro, exacto, curaba a los presos porque en esas condiciones se enfermaron mucho y estuvo varios meses preso. Más bien, para su suerte, no... y claro, la acusación es más que interesante, porque lo acusaron de ser terrorista urbano y que había ido a Europa a formarse como terrorista urbano. Exacto, sí. O sea, y claro, para su mala suerte, él había viajado por Europa y tenía sellos en Bélgica, sellos en Francia, sellos en España, no, en España no, en Reino Unido, sellos en todas partes. Y además, el doble de su mala suerte aparecía en la lista de amigos de... Sí, terrible. Entonces ya quedó ahí adentro y él no contó nunca mucho de esta parte, la verdad, porque, claro, es un recuerdo que él se lo guardó y se lo llevó. No sabemos realmente en qué circunstancias, sabemos en qué circunstancias estaban porque la vida ahí era terrible, pero no sabemos exactamente cuántas vivencias habrá tenido ahí.
Sí, o exactamente cuáles, pero porque es una época muy, muy difícil, además en ese tiempo, ¿no? Muy difícil. No existía el WhatsApp o que voy a ver en Facebook, que ahora les den esa oportunidad. No, era literalmente no sabes lo que ocurre y su esposa, mi abuela, no sabía, ¿no? Nada. Imagínense, chonchocoro. O sea, estamos hablando de algo serio, una acusación que debería ser seria y de verdad que vinieron como para un terrorista, como dice el Pedro, pero esa fue la historia. Y él la cuenta, evidentemente, pensando en que algún día, pues obviamente, él saldría, porque en esa época yo me acuerdo que él contaba, le parecía que no iba a salir y era algo, es una situación un poco triste, como que es tu nuevo mundo, tienes una familia y la abandonas, hasta que gracias a Dios logró salir y evidentemente entendió que las cosas que se hacen en el pasado, incluso no importando las ideologías políticas, etcétera, son muy importantes, porque él iba a reuniones del grupo de Federico Escobar. Me acuerdo que alguna vez nuestra abuela nos contaba, y ese fue el tema, ¿no? Que me parecía que, por lo menos por lo que ella comentaba, Escobar era bastante persuasivo, bastante empático, y a él lo agarró porque era su buen amigo. Entonces él iba y ya con eso, y obviamente él después cambió mucho la mentalidad porque tuvo la chance de ir a Europa, cambió mucho su ideología también, pero cuando volvió, igualmente volvió, no se volvió enaltecido o egoísta, volvió como era. Sin embargo, pasó esto, ¿no? Pasó esto. Claro, porque nuestro abuelo era ciertamente muy serio, o sea, era un hombre muy serio, tú lo mirabas por la calle y siempre estaba serio, pero tenía ese otro lado, ¿no? Ese otro lado que era de bromas, de chistes, de charlar con los amigos, o sea, era como que se transformaba, ¿no? Estaba serio sentado en la mesa, contaba un chiste y reía, hacía carcajadas y después volvía a estar serio. Entonces, sí. Claro, era chistes ingleses, ¿no? Chistes ingleses, unos muy buenos. Ya podemos hablar de esos más adelante. Algunos se quedan en la memoria, esos. ¿Te acuerdas de algún chiste? Sí, el de los chapacos es el mejor. A ver, contame. Fue el último chiste nuevo, porque los otros ya los había escuchado a lo largo de mi vida, pero el más nuevo que me contó antes de fallecer. A ver. Que dice que había 3 chapacos, ¿no? Disculpen los chapacos, pero ya saben que tienen fama de lentos. Ya saben, Dios, ya saben. Lo siento mucho, no es que crean el estereotipo, pero es el chiste, ¿no? Habían 3 chapacos y estaban ahí esperando el tren. Entonces vieron su reloj y vieron que faltaba 2 horas para que salga el tren. Re temprano hemos venido. Entonces se fueron a hablar con el policía y le dijo, avísenos cuando salga el tren. Ya muy bien. Entonces se fueron al barcito de la estación y empezaron a tomar una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, 4, 5 de vino, aquí vino, allá vino, cerveza más vino, ya. Cuando pasan las 2 horas, grita el policía, todos al tren, chapacos también. Y los chapacos se salen volando porque ya era hora, ¿no? Y el tren empezaba a partir. El tren chaca. Y los chapacos corren. Uno salta y entra al tren. Otro salta y entra al tren. El otro quiere saltar, pero no puede. Ya le pesa la maleta, ya. Listo. Ni modo. Entonces empieza a reír. Y se ríe. Y se sienta. Y llega el policía y dice, ¿pero de qué se ríe? Acaba de perder al tren. Dice, no, pasa. Esos tipos... Yo era el que tenía que viajar. Ellos solo vinieron a despedirme. ¡Qué bacana! Terrible. Pero ese tipo de humor manejaba mi abuelo. Sí. Nuestro abuelo contaba estos chistes así de la nada. O sea, estábamos ahí sentados así. ¿Tú ubicas Tarija? Sí, y contaba el chiste. Sí, de acuerdo. No, y buenísimo. Ese por lo menos, buenísimo. Es muy bueno. Buenísimo. Igual otros que eran chistes ingleses, ¿no? Un humor más recatado, podríamos decir, que yo no lo entendía muy bien. Sí. ¿Te acuerdas de alguno de esos? Sí. Por ejemplo, ese de los apóstoles, que siempre contaba eso en Semana Santa. Que agarraba y decía, Jesús les dijo a sus apóstoles, venid conmigo, subid la montaña y cargad una piedra con el peso de vuestros pecados. Entonces todas son unas piedras así sendas, digamos, del tamaño de una mochila, pecadores. Y Judas agarró y cargó una piedra de este tamaño, así una piedrita. Entonces fueron subiendo. Llegó la noche y dijo, Jesús, tenemos hambre, dijo Pedro. Y dijo, mirad. Y con un ademán de su mano las piedras se transformaron en panes y todos comieron.
Excepto Judas, que tenía un pan chiquitito, ¿no? A la semana siguiente hicieron el mismo viaje para purificar los pecados. Digo, tomad unas piedras del tamaño de vuestros pecados. Todos vez cargaron las piedras, excepto Judas, que esta vez se la pensó 2 veces y cargó una piedrota. Un pedrazo así. Un pedazo. Tremendo. Así la subió como pudo, casi lo pierde en el camino. Bueno, llegó hasta arriba, ya era de noche, y Pedro otra vez, Jesús, tenemos hambre. Y Judas ya estaba listando así. Y dijo Jesús, bueno, boten las piedras que ahora sí traje pescado. Este era igual. Sus chistes de mi abuela eran curiosos. Pero bueno, esos eran. Está buenísimo. Siempre lo contaba. Claro que como lo escuchábamos tanto, ya perdió la gracia. Claro. ¿No? Pero, por ejemplo, en sus tocadas, cuando iba con sus amigos a tocar guitarra, a tocar charango, él contaba estos chistes. De hecho, en una de las exposiciones a las que fui de arte, me encontré con un artista, Pepe Lambertín, cuyo padre había sido amigo de nuestro abuelo. ¿Ah, sí? Sí, iban a tocar, dice ahí, él tocaba tarca, quena y creo, o bombo, estoy muy seguro, pero del chino Lambertín. Pero agarró y dice que iba a tocar y tocaban ahí juntos con sus amigos, así contaban estos chistes, así en estas cosas. Y era muy su estilo. Bueno, tiren las piedras, se trae pescado. Tengo un juguito aquí en mi bolsillo. Sí. Pero, y algo antes de que pasemos a la parte, yo creo que más emocional de él, ¿no? Porque ciertamente era muy serio, ciertamente tenía una cara pública, digamos, muy dura por todo lo que había vivido. Se convirtió en un hombre así y con toda razón. Por eso también no lo culpamos, que a veces era muy, muy fuerte con nosotros. No era una persona. A veces tenía sus momentos que justamente eran estos, de los chistes, etc. Nos contaba historias y anécdotas. Y antes de irnos a la pausa les decía, les quiero dejar un mensaje con respecto a sus abuelos. Si ustedes tienen abuelos, si aún tienen la bendición de tenerlos, esperemos que no los pierdan pronto, pero así la vida es, la vida simplemente pasa. Los abuelos se olvidan de las historias que cuentan. Nosotros hemos recibido creo que 20,000 veces la misma historia. Yo me acuerdo haber escuchado a mi abuelo 10,000 veces la misma historia, pero todas las veces que tengan la oportunidad de escucharlas, escúchenlas. No les digan, no, ya la sé, ¿cómo? Escúchenlas. Aunque su corazón ya sepa que la están escuchando 1000 veces y les duela ver cómo su abuelo no se acordó de haberles contado, como si fuese la primera vez, tómenla, como si fuese la primera vez. Le están dando la alegría a una persona mayor de decir, wow, mis nietos me escuchan. Y eso es mucho más importante de que ustedes la hayan escuchado o no. La anécdota no es nada importante, la persona es la importante. Métanse esto en la cabeza porque algún día ustedes, Dios mediante, sean abuelos. Y no saben lo incómodo que debe sentirse que tu nieto ni te escuche y te diga, esa ya me la contaste, pa. O ma. O por su nombre. O por su nombre. Simplemente escuchen. Escuchen y así van a saber realmente la calidad de abuelo que tienen, la calidad de abuela, de persona con la cual están hablando. Y con este pequeño mensaje nos vamos a la siguiente pausa y volvemos con una parte muy, muy especial, una parte emotiva de nuestro abuelo. ¿Dale? Dale. Listo. Enseguida volvemos, señores. Experiencias con Gabo Chavarría. De hecho, la última pausa de este 2022. Así que disfrútenla, ¿eh? Encuentra esta y muchas recetas más en nuestro libro. 100 recetas que cambiarán tu vida. Recetas sin gluten y bajas en carbohidratos. Ya disponible en Sucre, calle Padilla 337. De 8:30 de la mañana a 1 de la tarde y de 4:30 a 8 de la noche. Por supuesto que unidades limitadas y se están acabando. Gracias. Bendiciones. Volvemos, señores, experiencias con Gabo Chavarría. Se acaba experiencias con Gabo Chavarría. De este año. No sé. Pero bueno, ha sido una locura. Pero antes de entrar con este comentario, la reseña del 2022,
lo que tenemos en materia, la parte emocional de nuestro abuelo. A ver, muestra frente a cámara, Dosky. Ahí está. Él grabó un álbum que tuve la dicha, el orgullo de poder ayudar a subir a las plataformas digitales, que por cierto, si quieren escuchar la música que él hacía, muy reproducida. El otro día, por cierto, antes de avanzar, un amigo me decía de Potosí, que fue a Potosí, fue a un restaurante y estaba sonando su música. ¿En serio? Y porque yo reproducí en mi auto la música del papi, ¿no? Entonces estaba sonando y me dice, esta música es de Potosí. No, de Potosí, ¿no? No, le reproduce en todos los lugares en Potosí. Pues sí, es mi abuelo. No, ¿sí? Entonces, en los restaurantes tradicionales, en las chicherías, Genial. es muy reproducido él. Y por si acaso, si quieren reproducir su música, escuchar cómo tocaba él el charango, que él tocó el charango, pues busquen en Spotify, busquen en Apple Music, en cualquiera. Yo le ayudé a subir sus canciones. Y obviamente ya están ahí. Le dije, y fue de las últimas conversaciones que tuvimos antes de que falleciera, que le dije, papi, tenemos que hacer que esto sea para siempre. Porque él tenía sus discos, todos sus discos guardados por ahí, lo reproducía en radio y él decía, no puede ser. Tenemos que hacerlo para que sea por siempre, ¿no? Para que quedes ahí, como lo que estamos haciendo ahora, para siempre. Sí. Hasta que el mundo exista. Sí. Y aceptó, y ahora lo pueden escuchar. Sí, me acuerdo que fue uno de los gracias más sinceros que escuché decir en su vida. Ese. Y me acuerdo que miró a mi abuela y le dijo, ahí está, estoy en las redes. Pero hablando de charangos. ¡Uba! ¡Úbale! Tarararán. ¿Qué estás sacando? ¿Qué estoy sacando? Su guitarra. Su guitarra. ¡Tatán! ¡Wow! Desafinadísimo. Bueno, este es uno de sus charangos, por cierto. Él coleccionaba charangos, sí. No sé por qué. Sí, bueno, tocaba y eso es otra anécdota. Tocaba en bares, en restaurantes. Sí. Para todas las personas que fueron. ¿Te acuerdas el último restaurante al que fue? Al Morro. Al Morro, exacto. Sí, la chicharronería del Morro. Una semana y media antes de fallecer. Fue a tocar ahí. Y estaba tocando sus grandes éxitos, como ser El Taxista. Los zapatos de mi suegra. Los zapatos de mi suegra. Atrevida, 29 de septiembre. Empanadas Ranticuy. Pesemos el amor. Zarandajos. Señor Decker. Este último, una canción histórica referida cuando llegó por primera vez el avión a la ciudad de Sucre. Es muy interesante como uno lo ve así de serio y dice, bueno, a ver, si tocaba, bueno, muy bien, pero debía ser algo así como, ¿qué canción lo representaría más? 29 de septiembre, no sé, Señor Decker. No, yo creo que la que más le debía gustar es Los zapatos de mi suegra. Sin duda. Sin duda. Esa canción que es así como que empieza muy serio, pero es una letra tan chistosa. Y sabes que vamos a hacer una cosa. Como yo subí la música, es probable que YouTube, Facebook me diga, derechos de autor, pero que tengo los derechos, cuidadito. Entonces voy a reproducir aquí en vivo al micrófono Los zapatos de mi... No la vamos a escuchar por completo, evidentemente. Les voy a dar el gusto a ustedes para que lo hagan buscando Dúo Herrera Alfaro, porque este disco lo grabó con el señor Alfaro. Sin embargo, cuando él tocaba, o sea, en la mayoría de las veces en las cuales él tocó, evidentemente compartía el espacio con sus amigos que le ayudaban a tocar los temas. O sea, él no iba ahí solito, sino que también tenía varios amigos que le ayudaban con la guitarra, otro que a veces también le ayudaba con el charango. Entonces, es decir, él, si bien son sus canciones, ¿no? Muchas de estas, un remix, digámoslo así, Juan Alfaro Loza, con él grabaron este disco. Y por cierto, como les decía, muchas de esas canciones son canciones antiguas, antiquísimas de la ciudad de Sucre. Por eso el álbum se llama Bailando con Chuquisaca, del departamento de Chuquisaca. Y él tuvo la imaginación, él siempre con sus ideas, de poder hacer una especie de versión suya de estas canciones. Sin más obviamente, a ver, vamos a escuchar un poquito.
Más bien que los micrófonos son de buena calidad y se escuchan, ¿no? Sí, sí. Esa canción siempre es. Sabe. Yo creo que era la canción que definía la actitud real de nuestro abuelo, realmente. Y, fun fact, nuestro abuelo no tuvo suegra. Sí, no conoció a su suegra. No conoció a su suegra. La mamá de nuestra abuela falleció cuando antes, unos 4 o 5 años antes de que nuestra abuela conociera a nuestro abuelo. Exacto. Entonces, no había a quien dedicarle la canción. Claro, exacto. Y eso es lo más puro de la canción, sí. ¿No? Que a esa vieja en su medio le pondré un clavo. Ni la conocía esa vieja. No llegó ni siquiera a ser vieja. Nunca la conoció. Y aún así se hizo una de las canciones más reproducidas. También, por cierto, veo que la reproducen en Spotify muchísimo. Esa, como también La Caserita, hay una. Mi Universidad también. Sí. Son varias canciones. Más bien gracias a la gente de Potosí por reproducirlas, si es que nos están viendo desde allá. Sí, con seguridad tenemos personas en Potosí y a mí me llegaba muy, muy en el cora pensar que allá los reproducen más que aquí, ¿no? O sea, es una locura, pero igualmente muchísimas gracias. Él tuvo historia en Potosí, ¿te acuerdas de esa historia de la clínica que tenían, de donde hacía radiografías él, su clínica, y llevó a su ayudante, que era el Francisco, el Pancho. El Pancho. Y había un duende. Sí. ¿Te acuerdas de esa historia? La verdad que solo me acuerdo que fue una de las motivaciones por las que no volvió a Potosí. Hasta que buena publicidad. Hasta el fallecimiento de su hermano. No, me acuerdo que fueron a ver una casa, creo que era, ¿no? Antigua. Y fueron con Pancho, ¿no? Y se tenían que quedar ahí con la prueba de comprar esa casa para hacer una clínica. Me acuerdo que era eso. Entonces se quedaron a dormir y a la mañana siguiente su ayudante se fue porque le dijo: aquí hay duende. Mi abuelo no era muy creyente de estas cosas, así que agarró y, bueno, Pancho se escapó y dijo: yo me voy a quedar porque tenemos que hacer, no me acuerdo muy bien qué era lo que tenía que ver o estar ahí, pero se quedó una noche más. Y dice que esa noche, por primera vez en su vida, sintió cómo le jalaban los pies, cómo es tener pesadillas toda la noche y cómo es sentirse observado y no poder dormir durante horas. Sí. Y no había nadie. Se levantaba, buscaba quién le ha jalado los pies, quién le está mirando, por qué tiene tantas pesadillas. No había nada. Esa casa estaba vacía, todo bien cerrado, todo bien encerrado. Mi abuelo en la casa, no había nada. Así que ese negocio no fructificó. No funcionó el negocio, pero qué historia interesante, porque nosotros igual no somos muy creyentes de esto, pero igual él nos comentaba eso. Él no es para nada creyente de estas cosas y nos dijo: ahí en Potosí, porque aquí se dicen cosas de Sucre, pero ahí en Potosí es cosa seria, ¿eh? Cosa seria. Hay que tener cuidado. Sí. Lo que sí fue muy diferente que tenía nuestro abuelo es de los tapados. Sí, también. Que cuando compró su casa, que ahora es nueva, pero en ese momento era una casa muy antigua, hecha ya a pedazos. Dice que cuando la compró, entró y vio que había un montón de huecos. Todas las paredes habían sido excavadas. Entonces él en Inglaterra se compró un detector de metales. Porque, bueno, no sé por qué le debió llamar la atención. No sé por qué. Y iba a la playa y a veces se encontraba algunos peniques, dice. Entonces agarró su detector de metales, que sigue allá, creo, en la casa. Ya no funciona, creo. O sigue funcionando. Uy, no sé. Pero bueno, agarró y empezó a buscar por toda la casa. Y encontró debajo de una de las gradas un hueco. O sea, empezó a sonar pip, 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 pip. Dice que agarró, golpeó un poco la grada y la sintió hueca. Entonces sacó desde abajo, desde la contrahuella, sacó y había un baúl enorme. Porque no era una grada, sí era una gradota. Entonces sacó el baúl, lo abrió y encontró un clavo.
Ya le habían ganado. Pero había un clavo de este tamaño, dice. Un clavo enorme, así de Jesús. Y bueno, se quedó con el baúl. ¿Cómo hizo lo único? Sí, me acuerdo ese baúl. Ese baúl sigue ahí. Sí. No abandonó la casa. Un consejo, si encuentran tapado, mejor que esas cosas no abandonen la casa. Y como que son casas grandes, ¿no? En su caso es una casa de una cuadra si tomas en cuenta horizontal, ¿no? Claro, bueno, llega a media cuadra. Pero antes seguramente era el resto también, porque estas viejas casas eran, pues, cuando uno analiza los planos y en parte arquitectónica, se nota las viejas conexiones entre las viviendas. Era toda la cuadra. Y media cuadra actualmente del centro. Sí. O sea, es una locura, que es grande. Y en ese tipo de casas se cuenta, ¿no? La anécdota que hay ese tipo de tapados. Uh-huh. Y él obviamente lo intentó y bueno, baúl sigue ahí. El baúl, consiguió un baúl. Es más de lo que han conseguido muchos. Sí, es verdad, ni el baúl a veces. Sí, ni el baúl. Es que nuestro abuelo tenía estas curiosidades, le encantaban, era de gustos simples también, ¿no? De la música, era de estas historias, también de fútbol mucho. De estudiante jugó mucho fútbol. Y por cierto, la última cosa que me encantaría hablar de él, porque no quisiera, yo no soy alguien que diga, no, la muerte es algo que pasa y es totalmente necesario, es una transformación que tenemos todos y siempre nosotros lo llevamos en el en el corazón y en los recuerdos, que es lo más importante. Y quiero, porque miren cómo pasa el tiempo, quiero hablar esta última parte sobre su vida en el Junín y cómo realmente era. A ver. Sí. El Club Junín fue el club que mi abuelo, nuestro abuelo, es el club de sus amores. No es el club más... es un club histórico, local, de Sucre. No es que sea el club más exitoso. No estamos hablando de como el Independiente Petrolero, el Universitario, el Bolívar. Así. Claro, que alguna vez hayan ganado un título, ¿no? Nacional. No, es un club que estuvo a punto de llegar a la primera división, pero no llegó. No, económicamente no salió factible y el club no pudo afrontar los gastos que es pasar la primera división. Actualmente el club sigue existiendo, siguen jugando. Pueden apoyar al Club Junín. Pueden, si gustan. Aquí nosotros la verdad no somos juninenses, como mi abuelo. Mi abuelo sí lo sentía, incluso llegó a ser presidente. Nuestro abuelo fue presidente del Club Junín en una de sus épocas bastante exitosas. De hecho, cuando él era presidente fue cuando casi llegan a la Primera Nacional. Sí, nos contaba los entrenamientos que él los hacía entrenar, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, se compró un librito por las épocas del Mundial allá en Inglaterra, que era fútbol. Y ahí hablaba de las estrategias. Bueno, claro, en los años 60 las estrategias era... métele duro, consigue un crack y que meta goles. pero él con ese librito ya empezó contrató un entrenador, hacían kermeses, recolectaban, fundaron el club femenino de baloncesto del Junín, el club masculino de baloncesto del Junín, el club femenino de voleibol del Junín, el club de fútbol. Les faltó el club femenino de fútbol y el club masculino de voleibol, pero bueno. Después todo en convenio con el colegio. Es más, durante esa época se acabó ese convenio con el colegio. Y ahí empezó un poco a perder gente, porque el Junín vivía mucho de los jóvenes recién salidos del colegio Junín, que sentían mucho más los colores, ¿no? Entonces, fue una época bastante exitosa y siempre se mantuvo cercano al Junín. Y de hecho hizo el primer como que club de amigos del Junín, donde él era una de esas partes. Lastimosamente con los años los amigos del club Junín fueron falleciendo, como mi abuelo, y... lastimosamente, pues nuestro abuelo siempre estuvo ahí cuidando al Club Junín. De hecho, los últimos 5 años me parece que estuvo aportando para que el club pudiera mantener su puesto. Sí. Por los problemas económicos. Sí, claro. Destinaba como 500 bolis, algo así, ¿no? Para el Club Junín cada año. Cada año, 500 específicos para el club. Y siempre promocionaba, siempre nos decía, ustedes que son jóvenes deberían ver de cómo apoyar al club. Sí, no. La verdad que no. Bueno, nos encanta el fútbol, pero no nos de estrategia poco. De estrategia poco. Igual era el club como tú decías, el club de sus amores y definió mucho esa personalidad oculta que tenía. Y es a lo que quiero llegar y a lo que siempre quise llegar con todas mis entrevistas para todo el público que me escucha ahora que obviamente estamos terminando con el entrevistadazo en memoria de...
que cada persona tiene una personalidad muy distinta. Probablemente todos hayan visto como que, y pues solo por mencionarlo, seguramente ustedes también alguna vez, quién sabe, niños, fueron pacientes de él, de mi abuelo. Ah, sí, tiene pacientes famosos en este podcast. Sí, por ejemplo, un amigo, Walter Nosiglia Navarro. El Walter fue su paciente y él igual nos contaba las veces que cada vez llegaba a su consultorio porque cada vez se partía el lobo del desierto y bueno, venía a atenderlo. Fue su paciente, igual muchas otras personalidades, porque todo lo que él hacía en esa época, él era el único, ¿no? El único traumatólogo especialista en ortopedia que podía ver este tipo de cosas. Y toda faceta profesional de un gran profesional, como lo hemos visto en todos los invitados, en estos 45 episodios, todo profesional tiene una característica de personalidad. A veces algunos son muy relones, otros que, no sé, se dedican a la pintura, al cine. Él veía muchas cabolladas, como decía él, ¿no? Sí. Los cowboys todas las noches, imposible que no falte. Y de acción, le encantaba la serie Vikings también. Todos los días, o sea, infaltable. Al final, bueno, no escuchaba muy bien, entonces tú tenías que hablarle fuerte, ¿no? Fuerte, y la televisión cada vez que subías, pues era terrible, ¿no? Era como un cine así tal cual, sí. Abrías la puerta de la calle y escuchabas. Sí. Desde afuera ya escuchabas. Tampoco, pero él era una persona así, fue parte de su personalidad. También le gustaba mucho la parte típica, la comida típica. ¿Y qué más dirías de su personalidad, Bechi? Pues yo creo que nuestro abuelo era una persona seria. Cuando tocaba ser seria, imponía una presencia, aparte de su tamaño, que era de tu altura más o menos, cuando era más joven. Sí, daba miedo. Daba miedo, cuentan que daba miedo. Él también tenía esa parte más chistosa, más amable, que con los años, que con la edad se fue saliendo, perdiéndose la una y saliendo la otra. La verdad que cuando yo tenía 3, 4 años tengo algunos recuerdos de él, que era mucho más serio, mucho más enojón, y después a medida que avanzaba la edad ya fue mucho más blando, y ahora último ya era más chistes, más... Pero yo creo que esa era realmente su personalidad. La prisión, el viaje, vivir solo en un país donde no entiendes el idioma bien porque todos hablan como si tuvieran 3 papas en la boca. Encontrarte ahí durante varios años, volver, empezar desde cero, tener una familia numerosa. Mi abuelo apreciado por todos sus hijos, nuestros tíos, tío Clark, la tía Julie, la tía Lilian, tía Paola, la tía Sandra, nuestra madre. Entonces, una familia que hay que mantener, y encima la cárcel, las dictaduras, todo eso. Lo hicieron una persona seria, pero yo creo que su verdadera personalidad, su verdadero yo, siempre fue el charango, el inglés, la música, su Mustang. Si tuviéramos una banderita del Kuljunin, eso ya también podría ser. Pero yo creo que él era así. O sea, al final nunca por más que lo intentas, nunca puedes terminar de conocer a una persona, pero yo creo que cuando estás ya en esta etapa de las historias finales, ya sabes, empiezas a notar realmente cómo es esa persona, y cuando lo recuerdas realmente puedes armar. Tal vez yo tengo algunas historias de él, tú tienes otras historias de él, tendríamos que juntar a toda la familia para saber todas las historias, claro. Pero es muy lindo que se pueda tener este recuerdo de nuestro abuelo ahora que ya no está con nosotros. Sin duda, es eso, Pechi, un recuerdo que quedará grabado para siempre. Cuando yo sea viejo, si llego hasta viejo, Dios mediante, lo veré y sabré y estaré orgulloso que rendí un homenaje a la persona que me pidió un podcast, y con muchísima humildad siempre les digo, yo al inicio no llegaba a nadie, y ahora llegamos a miles de personas, y para mí hubiese sido muy especial que él esté aquí, y lo está. Por eso es un episodio tan especial, porque está con nosotros, sus cosas. Él ha tocado todas estas cosas, el charango más que todo, y ha podido dejar su esencia en cada cosa que ha trabajado. Para las personas que conocieron al doctor Clive Hugo Herrera Ríos, tuvieron el agrado de conocerla, saben cómo es, y siempre sabrán que su carácter fue como fue, porque era una persona
que ha vivido mucho y tal vez no conocían, él no compartía muchas de estas cosas de la cárcel, no, la gente no lo sabía, no lo contaba, pero bueno, consideramos bueno contarlo para que ustedes lo sepan y por eso tal vez era un poco serio con todos, por todo lo que había vivido. Y todo lo que había vivido es sin duda un referente para traerlo y mencionarlo en el podcast. Y de eso se ha tratado Experiencias con Gabo Chavarría, señores. De traer personas buenas personas exitosas hay muchas que consiguen un montón de cosas, pero buenas personas hay pocas. Y de eso se trata, no se trata de tener fama, de tener dinero, de tener personas, se trata de tener personas que te puedan enseñar con sus experiencias. Él hubiese sido alguien y nosotros que somos su voz en este caso, les damos las experiencias que él pudo tener para que ustedes aprendan de todo lo que pudimos decir. Siendo así, la última pregunta que siempre dejo es ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Qué es lo que más te gustó del papi? Pechi. Que a su modo fue un hombre rompedor. Revelador, un rebelde. Fue de los primeros en volver del extranjero y volver así a una ciudad como Sucre, donde realmente era difícil arrancar. En La Paz había más, en las mismas minas había muchos que volvían del extranjero, pero en Sucre no había nadie. ¿Por qué? Porque había una ciudad muy difícil, una ciudad que, bueno, ahora sigue siendo muy difícil. pero cambió mucho. Pero allá en ese tiempo más peor todavía, un hombre que decidió anteponer su profesión y mostrar la calidad de su profesión. Ante todo, eso siempre me gustó de él, que siempre tenía alguna historia, que era un hombre que siempre se había revelado, tal vez no de una forma como nosotros entendemos revelarse, porque creo que hoy en día uno se revela cuando empiezas a hacer muchos tatuajes, deja de seguir las ideas de los padres. Cuando eres influencer, ya. Exacto, te tiñes el pelo de rosa, no sé. Y te tratas de revelar, pero él se reveló en serio, porque él se reveló mejorando todo lo que estaba a su alrededor, siendo una persona útil y cambiando nuestro medio. No sabemos cuánto, pero fue parte de ese cambio, al menos dentro de la medicina y dentro de la ciudad. Entonces eso es lo que más me gustó de él. Siempre espero poder llegar a ser ese tipo de rebelde siempre. Comparto, sí, sin duda, y yo les dejo algo, y obviamente finalizando mi temporada sobre mi abuelo, lo siguiente. Él, tal vez para muchos, quién sabe, no hubiese sido el modelo a seguir, la mejor persona, no te decía muchas veces gracias, era a veces un poco alzadito, ¿sí o no? Era yo he hecho esto y esto, te voy a enseñar cómo se hace. Sin embargo, nosotros nunca lo vimos así, como, ¿qué le pasa? Él no era la mejor persona, pero no conocía la palabra fracaso. Y eso en una sociedad es muy importante. La persona se construye, la mentalidad se destruye cuando obtienes una personalidad que no es buena. Él nunca destruyó su personalidad. ¿Por qué? Porque ciertamente hasta el día de su muerte no te decía muchas gracias, un abrazo, bendición. No. Pero él nunca conoció la palabra fracaso. Fue un ganador que lo intentó todas las veces necesarias. Y fue un ganador porque fue un perdedor que lo intentó hasta conseguirlo. Ese fue el doctor Clive Hugo Herrera Ríos, que ha estado en el podcast con lo que hemos podido contar. Y ahora, con los últimos 5 minutos que nos quedan, querido Pechi, queda despedir el podcast. Estoy preparando un episodio muy especial. Este es el último, pero hay una parte especial, un episodio sorpresa después de este al que deben estar atentos. No digo cuándo se publique, para que estén atentos a las redes. Y en ese episodio tú apareces primero diciendo, en el primer episodio, bueno, no sé, a ver, ojalá que vengan buenos invitados y que la gente se divierta. 2022, ¿cómo lo viste? ¿Qué tal los invitados? ¿Qué dices? Pues sí, la verdad que yo he seguido todos los episodios de principio a fin en YouTube. Excepto uno, el mío. ¿Cómo fue? Yeah. Sí, no me he visto a mí mismo. No, eso no va conmigo. Pero sí lo dije, esa frase. Espero que vengan muy buenos invitados porque en febrero estabas empezando. Y después de más de 40 episodios, 45, 44 sin contarme a mí, puedo decir que lo has conseguido. Se ha logrado. Has traído gente
tan distinta, tan variada, de todas las edades, de todas las circunstancias sociales, de todas las circunstancias económicas, de todas las circunstancias humanas, de todo lugar. Has tenido personas presentes, personas en internet, has tenido gente que corría coches, gente que era médico, que es médico, gente que es todavía estudiante, gente que ha estado en muchos lugares, gente que tiene empresas grandes, gente que tiene empresas pequeñas, gente que ha viajado por toda Bolivia, gente que ha salido fuera de Bolivia, gente que ha visto, no sé, ha visto dictaduras, gente que ha visto paz, gente que ha visto depresión, gente que ha visto felicidad, gente que tiene familia, gente que todavía no la tiene, gente que está esperando tal vez algún momento. Has mostrado una cara muy interesante de la ciudad, de nuestro país, y no ha sido fácil. Y lo has hecho de una forma tan diferente, tan rompedora, que llama tanto la atención, que realmente yo creo que la gente, por lo que he visto y por lo que he vivido, yo me la he pasado bien, y yo creo que la gente también se la ha pasado bien. Y ha sido gente exitosa, en sus términos, pero exitosa. Y yo lo empecé, no tuve tal vez esa pregunta de qué más me gusta de mí o quién soy, porque eso ya fue desarrollándose poco a poco. Pero yo empecé el podcast y bueno, este año, 2022, año duro, pero me alegra despedirlo. Porque es un año que al mismo tiempo de ser tan duro, ha sido tan rico en todo lo que has hecho, que me alegra poder decir muchas gracias a todos por estar aquí una vez más con Experiencias con Gabo Chavarría, cracks mundiales los que se quedaron hasta el final de este video. Y bueno, gracias por regalarle a la gente en general el podcast. Gracias, Fechi, y sobre todo gracias a ustedes. Cierto, lo que decías de la pregunta de qué es lo que más te gusta de ti, no te la hice. A ver, te la hago ahora, en breve. Una palabra, ¿qué es lo que más te gusta de ti? Es lo que más me gusta de mí. En una palabra. Eficiencia. Me gusta que soy eficiente. Y creo que es lo que has sido con tus palabras, Pechi. Eficiente, eficaz. Porque yo veía en tus palabras cómo los episodios pasaban en tus ojos, ¿no? Tantas cosas, tantas vivencias. Y lo único que yo puedo decirles, porque veo aquí en este momento que a mi memoria le restan 2 minutos de grabación, solamente una cosa. Ha sido un gusto, siempre será un gusto, que yo pueda llegar a ustedes con mis palabras. Gracias por formar parte de Experiencias con Gabo Chavarría. Yo no sería nada sin ustedes, absolutamente nada. Ustedes son los que forman esta comunidad y esta familia, y solo me queda agradecerles. Me encantaría decirles cuándo nos vamos a volver a ver. Me encantaría decirles cuándo es la siguiente fecha del siguiente episodio. Pero lo bonito, nunca se sabe cuándo estar ahí. Y lo hermoso, no sabes si volverá a estar ahí. Y este podcast fue hermoso. Gracias. Gracias una vez más. Antes de que salgan las lágrimas, me despido de mi proyecto. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Gracias, Pechi. Un gusto a todos. Besos. Chao, chao. Se cuidan. Nos vemos. No sé cuándo, pero nos vemos. Chao, chao. Bendiciones.